Bienvenidos todos, Dios los bendiga, gracias por estar aquí reunidos, gracias por conectarse con nosotros. 8:15, 8:16 ya de esta noche. Dios les bendiga, es una bendición el poder verles, el poder saber que están aquí conectados. Escríbanos, estamos en vivo y es una bendición. Gracias a Sandy, Fabi, gracias también a Jessy y a Yamilet por dirigirnos esta noche en estas canciones. Quiero hablarles de una de las porciones más hermosas que hay en la Biblia. Todas las porciones son hermosas, pero hay algunas que sobresalen. Es difícil provocar admiración en ciertas personas. Los jóvenes de ahora casi no se asombran. Nosotros vivimos una generación que se asombró de muchas cosas. Dicen que la primera vez que en un cine se exhibió una imagen de un tren, la imagen era terriblemente mala, era blanco y negro, pero las personas que veían que el tren venía salían corriendo porque ellos nunca habían visto una imagen así. Hay personas difíciles de asombrar y entre las personas que se asombraron en algunas ocasiones fue Jesús. Les causó admiración la fe de ciertas personas. Quiero hablarles hoy de cómo conseguir algo de primer nivel siendo de último nivel. Primer nivel, segundo nivel. Bueno, algo que se consigue en un primer nivel siendo de último nivel. La vida está llena de niveles, eso es indiscutible. Bueno, desde hace muchos años alguien dividió a la humanidad en clases sociales. La humanidad está dividida básicamente en 3 clases sociales que a su vez se subdividen en otras 3 clases sociales. Pues todos sabemos que la clase media o la clase baja, la clase alta, clases de economía según los ingresos que cada familia pueda tener, pues tenemos familias clases bajas, familias clases medias y personas de clase alta. Y cada una de estas familias se subdividen también en baja, baja, alta, alta, así sucesivamente. O sea, podríamos tener clases bajas, baja, media y alta. Luego podríamos tener clase media, baja, media y alta. Y luego podríamos tener familias de clase alta, baja, media y alta. Entonces hay en el mundo esta forma de dividirnos económicamente en clases según nuestra economía, según nuestros ingresos, según nuestras finanzas, y el mundo siempre se ha dividido en clases, y una de estas divisiones en los conceptos bíblicos son judíos, gentiles y la iglesia. Esas 3 grandes divisiones que el Señor puso. Escogió a su pueblo, que es Israel, luego los gentiles, que no son los descendientes de Abraham, todos nosotros éramos gentiles, pero luego el Señor seleccionó a un tercer pueblo, que es la iglesia de Dios. Y en esta iglesia de Dios no hay clases ni sexo, todos somos iguales delante del Señor. Pero esta forma tan interesante emerge en Mateo capítulo 15, versículo 21, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Sigo leyendo Mateo 15, versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y versículo 26 dice: respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen
de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Bueno, aquí Mateo 15 y luego vamos a ir a Marcos para ver los pasajes paralelos. Pero qué circunstancias de esta mujer que llamó la atención de Jesús y dice: oh mujer, grande es tu fe, y le concede lo que Jesús no quiso oír al principio. Es que al principio Jesús no le hizo caso, no la volteó a ver, no oyó su ruego. Todos nosotros pensamos que Dios escucha todas nuestras oraciones, pero aquí tenemos una oración no oída, una oración no escuchada, una oración ignorada, una oración que ni siquiera Jesús la volteó a ver. Así que acompáñenme en esta noche, durante estos minutos, en este estudio de cómo conseguir algo de primer nivel siendo nosotros de último nivel. Esta es la porción. Aquí vemos una escala, una clase social. Acompáñenme pues en este estudio. En primer lugar, quiero hablarles de la mujer. ¿Quién era ella? La mujer destaca porque ella sabe que Jesús está en esta ciudad y él se fue secretamente, o sea, él no se había ido ahí de manera pública. De hecho, viajó casi 60 kilómetros. Es la única vez en la que Jesús sale de su territorio y se aleja mucho de lo que era su entorno y deja su pueblo y sale de aquello. Para poder entender lo que nosotros entendemos aquí en el sur de Veracruz, sería como ir de aquí a Cayucan, o 60 kilómetros, 100 kilómetros más o menos, caminarse 100 kilómetros, alejarse de los lugares que eran comunes y poder tener un lugar extraño. Él es ahora un extraño, una persona que no debería de estar en ese lugar, pero tenía una misión allí. Estas dos regiones eran Tiro y Sidón, y entonces el Señor se acerca a estas dos ciudades que tienen ciertas características, y ahí había una mujer que descubre el secreto, porque dice Marcos dice, Marcos 7:24, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso, note eso, no quiso que nadie supiese. Subraye eso en su Biblia, donde la mujer no quiso que nadie supiera que él estaba allí. Se acercaba el tiempo de su crucifixión, se acercaba el tiempo de la pasión, y Jesús quiso probablemente alejarse del bullicio, lo cual sería imposible hacerlo en la ciudad donde él vivía, y él quiso apartarse para no ser interrumpido en su descanso, en su sueño y en su retiro. Así que no quiso que nadie supiera, pero ella, curiosamente, sabe el secreto de Jesús. El Señor fue de manera anónima, no preparó el camino. Generalmente entendemos que Jesús tenía un gran equipo de comunicación y marketing. Mandaba un equipo de 70, los 35 equipos que iban casa por casa anunciando: viene un profeta, viene un hombre, y luego iban los 12 discípulos también preparando el camino para que se creara este anhelo de oír a Jesús. Así que en esta ocasión Jesús va solo, no va preparado para una campaña masiva, sino que él quiere estar allí secretamente y no quiere que nadie supiera que él estaba allí, pero la mujer sabe que Jesús está allí. Hay secretos que uno tiene que buscarlos, momentos secretos donde uno tiene que descubrirlos. Y esta mujer vence el secreto que está allí ante todos. Quizás hubo personas que no supieron que Jesús estaba allí. Pasó desapercibido en estas dos regiones de Tiro y Sidón. No había ningún lugar en Palestina donde pudiera estar seguro. Jesús quería estar tranquilo,
No iba a encontrar en Palestina un solo rincón en donde la gente no escuchara su palabra o fuera para que él orara por un enfermo. Así que se fue al extremo norte de Galilea y allí pasó a la tierra de Tiro y Sidón, donde vivían los fenicios. Así que era un lugar totalmente gentil, era un lugar totalmente despreciable para los judíos. O sea, los judíos, la nacionalidad del Señor Jesús, ellos no les gustaba convivir con ese tipo de personas. Y entonces Jesús inexplicablemente va allí para hacer algo interesante. Pero esta forma en que Jesús se retira y se aparta de manera anónima y escondida, va el Señor Jesús silenciosamente, pero ella descubre que ahí está la esperanza para poder solucionar su problema. Y entonces, aunque es una mujer sola, porque no se ve mayor familia, no se ve un esposo, no se ve otra familia que la acompañe, sino ella sola le dice: Señor, ayúdame, tengo un problema. Y a pesar de que ella no era judía, y esto es lo agravante de la situación, porque Jesús había venido especialmente para su pueblo. Por eso dice la Biblia: los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero la palabra del Señor dice que Jesús había sido dedicado inclusivemente para los judíos, y aunque ella no era judía, pertenecía a una raza clase baja para los judíos, despreciable. Era algo que los judíos menospreciaban, su nacionalidad. En la Biblia la conocemos como cananea. O sea, era alguien que se menospreciaba por su origen, y más los judíos menospreciaban a quienes no eran de su propia raza. Así que cuando ella llega e invoca al Señor porque tiene un gran problema, ella tiene una gran necesidad, y ella empieza a gritar, aunque ella es gentil, aunque ella es menospreciada por los judíos, aunque ella se sabe indigna del Dios Jehová. Y ella tenía otros dioses que los filisteos adoraban allí en Tiro y en Sidón. Ella tenía otros dioses y otras deidades que eran deidades no tan exclusivas. Y entonces ella ahora sabe que sus dioses no la pueden ayudar. Ahí estaba Baal, el dios de los filisteos. Pero ahora ella dice: Señor Jesús, ayúdame, tengo un gran problema. Mi hija está enferma. Y la causa de la enfermedad de su hija, ella misma la describe diciendo: un demonio la atormenta, viene un demonio, ella es enferma. Y entonces invoca que el Señor la ayude. Estoy presentando cómo ella se sabe de baja estima. Ella acepta cuando Jesús va a decirle algo inexplicable, hermanos. Hoy vivimos una generación llamada de cristal, una generación que inexplicablemente nos quitó al Chavo del Ocho por el bullying que se hace allí. Nos quitó caricaturas que nosotros crecimos con ellas, porque la generación de cristal ve acoso. Vivimos una generación intocable, vivimos una generación que no soporta una palabra de exhortación, de regaño, de prohibición. Vivimos una generación que no tiene una tolerancia a algo brusco, con lo que usted y yo crecimos de manera normal. Crecimos, vaya, ¿quién no creció en la escuela, cuando íbamos a la escuela, con los sellitos aquellos que la maestra usaba para decir excelente, cumplido, burro, no trajo tarea, habla mucho en clase? Y esos sellitos se llamaban sellos didácticos. Y así crecimos los niños, y no nos dañó nuestra estima, sino cuando veíamos ese sellito en la hoja, pues veíamos que habíamos hecho algo indebido. Entonces, bueno, esos sellos estaban ahí, las orejas de burro. ¿Quién no tuvo orejas de burro en la escuela? O un loro que le colgaba a la maestra y nos mandaba por todos los salones porque hablábamos mucho. Y así crecimos usted y yo, porque no nos ofendía mucho, no nos lastimaban tanto. Pero hoy la generación de nuestros hijos no toleran que uno les hable fuerte. Pero Jesús va a decir algo inexplicable, algo irrazonable.
Jesús va a decirle a esta mujer algo como perrillo. Y ella no se ofende, pero es interesante que Jesús se va hasta Sidón, hasta una región. En el mapa bíblico uno entiende por qué Jesús se aleja tanto. Vean el mapa como este sería el territorio donde Jesús se mueve, aquí hasta aquí el Señor, todo esto que está aquí es el territorio donde Jesús trabaja, pero aquí se va hasta Tiro y Sidón, hasta este lugar. Y llega, se aleja completamente del territorio y hasta aquí va, lo cual algunos han puesto a este viaje el primer viaje misionero de Jesús, porque Él se sale de su entorno de Galilea y se va hasta esta región donde allí va a pensar que va a descansar. Entonces, esta región que estaba muy alejada del contexto bíblico, vemos en la geografía de este mapa, Tiro y Sidón eran ciudades fenicias que eran parte de Siria, y entonces el Señor se va hasta allá y el viaje era muy largo, 65 kilómetros al noroeste de Capernaum. Entonces la región era inexplicable por qué Jesús se aleja tanto de su pueblo, de su ciudad, de su entorno, y Él se va hasta allá y allí llega la mujer, esta mujer cananea, esta mujer filistea, esta mujer de orígenes no judíos, y ella tiene que ir escalando y subiendo para llegar a donde está su necesidad. Y primero le dice a Jesús, Jesús, hijo de David. O sea, ella sabía algo de Jesús, ella sabía quién era Jesús, aunque ella no era judía y no había oído el mensaje de Cristo, o alguna forma tuvo que haber escuchado quién era Jesús, pero ella le dice, Jesús, hijo de David. Y entonces ella dejó de buscar ayuda en sus dioses paganos, en los dioses filisteos, y ahora le dice al Señor, Señor, ayúdame, necesito que intervengas en mi vida. Y Jesús la ignoró, dice la Biblia en Mateo 15, 23, pero Jesús no le respondió palabra. Aquí, qué interesante, Jesús no le respondió palabra, dice, esa es una oración no contestada. Nosotros siempre pensamos que Jesús escucha todas nuestras oraciones, pensamos que Jesús oye todas las oraciones. Hemos dicho que Jesús contesta de tres formas las oraciones. Primero, puede decir no, y esa oración o esa respuesta no nos gusta. O sea, tú puedes pedirle a Dios algo y Él te dice no. La segunda respuesta que el Señor da es un sí, lo cual todos queremos que siempre nos diga sí a nuestra oración. Sí, Señor, sí. Lo que nosotros le pedimos, sí, está bien. Y otra respuesta es espera. Esa es la respuesta también, que Dios puede contestar de tres formas las oraciones: un sí, un no y una espera. Pero esta oración ni siquiera tiene esa respuesta. O sea, Jesús no le dice no, ni le dice sí, ni tampoco le dice espera, sino simplemente Jesús la ignora. Y cuando Jesús ignora la oración de esta mujer sigue gritando, importunando, y le dice a sus discípulos, los discípulos le dicen al Señor que intervenga, Señor, haz algo porque esta mujer nos inoportuna. Déjenme leerles otra versión, porque dice Mateo 5:23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Bueno, ¿qué significa eso? Despídela, ¿qué significa? Vamos a leer otras versiones. Jesús no le decía nada, entonces los seguidores se acercaron a él y le rogaron, por favor, dile que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros, dice palabra de Dios para todos. Pero otra versión dice, Jesús no le hizo caso, pero los discípulos se acercaron a él y le rogaron, atiende a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros, dice la traducción del lenguaje actual. Otra versión dice, pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. La Nueva Traducción Viviente dice eso. Y es que
Jesús estaba bien en no atenderla, porque no era el tiempo de los gentiles, porque él sabía que según la ley de Moisés, él no tenía que convivir con alguien que no fuera de su nacionalidad. Entonces, en cierta forma, Jesús está bien no atendiéndola a ella, no tocándola, no hablando con ella. Bueno, Jesús hizo cosas muy raras, platicó con una samaritana y la samaritana le dijo: ¿cómo me hablas tú siendo judío, sabiendo que samaritanos y judíos no nos hablamos? Algo similar pasaba con esta mujer cananea y Jesús la ignora. Los discípulos dicen: está bien, ignórala, no le hagas caso, pero despídela, dile que se vaya porque nos está molestando. Entonces la intervención de los discípulos no era una intercesión, no era una súplica, no era ayúdala, escúchala, no era esa oración. Era despídela, no es inoportuna, nos molesta que esté gritando, ya dile que se vaya, que no la vas a oír. Esa es la oración. Hermanos y amigos, este día, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos de la misma forma así o no encontramos respuestas? A veces yo pensaba que había personas más cerca de Dios que otros y pensaba que había personas que Dios escuchaba más que otras personas, y entonces pensé que había personas más cerca de Dios, pero hay personas que se sienten muy lejanos, muy aparte de Dios, que se sienten ajenas a Dios. Y esta mujer era una mujer que se tuvo que abrir paso, que se tuvo que abrir brecha. Ella tuvo que escalar posiciones y irse abriendo hasta llegar a Jesús. Y Jesús mismo no la escuchaba, o sea, tenía todo adverso, ella tenía todo en contra. Quizás me escuche alguien hoy en esta noche que tiene todo adverso y que tú sabes que no mereces un milagro, que no mereces ser escuchada, que no mereces que Dios te escuche. Quizás me escuche ahora mismo alguien que piensa que Dios no puede o no querrá hacerte un milagro, o tú piensas que Dios no va a querer ayudarte, pero yo te tengo una palabra de Dios este día, y es que insiste, sigue clamando a Dios, sigue gritando a Dios y Dios podrá escucharte. Sigue diciendo: Hijo de David, ayúdame, socórreme, y Jesucristo volteará a verte también de la misma forma. Era normal que Jesús no le prestara atención, porque Romanos, inclusive el apóstol Pablo dice en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, dice el apóstol Pablo de esta forma, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahí viene el orden de prioridades: al judío primeramente y después al griego. Esa es la palabra. O sea, la mujer sabe que ella no es en el escalafón, no es la primera a la que Dios va a ayudar, sino que Dios va a ayudar primero a los judíos. Ese es el principio. Dios va a ayudar primero a su pueblo y luego va a ayudar a los griegos. Pero el tiempo de los gentiles todavía no iba a llegar hasta que el apóstol Pedro llegara a predicar el evangelio a los griegos y a los de Samaria y a los que no eran israelitas. Pero entonces, hermanos, esta forma en la que la mujer tiene que abrirse paso describe a veces la necesidad de todos nosotros de acercarnos a Dios, de abrirnos paso, de ir superando adversidades, de ir superando secretos, discriminaciones, de ir abriéndonos senderos hasta donde Jesucristo pueda escucharnos y oírnos. Y cuando lleguemos ahí delante del Señor, entonces presentaremos nuestra petición y le diremos al Señor: Señor, concédeme esto porque necesito que tú me ayudes. La escala fue tan fuerte que en Mateo 15 dice: respondiendo Jesús, le dijo: no está bien. Esta es la respuesta de Jesús: no está bien tomar el pan de los hijos, y escuche fuertemente eso, y echarlo a los perrillos. O sea, Jesús le dice a la mujer: yo no puedo oírte porque no está bien que yo tome el pan que es para los hijos y te lo dé a ti. Eso es lo que el Señor le está diciendo.
Y el Señor está diciendo perrillos, o sea, tú eres una raza inferior, tú eres alguien inferior. Vaya, si Jesús estuviera hoy aquí, todos los idealistas y la gente que habla de igualdades y que pelea por ideales así, se iría sobre Jesús porque le dijo perrillo a la mujer, porque le dijo perrilla a la mujer, porque la trató como animal. Entonces la gente se iría en contra de Jesús cuando alguien le dice a una persona, no es normal lo que tú haces, tú no estás bien. Entonces la gente protesta porque eso ya en esta generación no es permisible, pero Jesús le está diciendo a esta mujer que quiere un milagro para su hija enferma, y le dice el Señor, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la mujer, en lugar de ofenderse, y la mujer en lugar de lastimarle lo que el Señor Jesús dijo, ella saca una palabra muy sabia que conmueve a Jesús y le dice a Jesús esta palabra tan poderosa: Señor, si es verdad, yo soy así, es verdad, soy un perro, pero recuerda también que los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor, y lo que ella está diciéndole es: Señor, aunque sea migajas, dame, pero sana a mi hija, aunque sea con migajas, aunque yo no merezca lo que tú tienes, pero aunque sea eso, dame. Y acepta la posición de perrillos, hermanos. Oiga, se sorprendería la cultura de perros que hay hoy en día. Es sorprendente. ¿Cuál es el perro más caro del mundo? El perro que más cuesta en el mundo, ¿sabe? El mastín tibetano. Escuche lo que cuesta este perro: $2 millones. Ha llegado a pagar a alguien por un perro así, por un ejemplar de esta raza perruna. O sea, $2 millones. Este perro increíble. Bueno, hay tanto amor por los perros hoy en día, que un día yo estaba en una ciudad y la familia que me iba a hospedar, yo los conocía de muchos años en una ciudad, y me dijeron: pastor, si quiere quédese con nosotros en casa. Y yo le dije: ¿de verdad? Y ellos me dijeron: sí, por favor, quédese con nosotros, pero mire, el único cuarto con clima que tenemos es donde duerme nuestra perrita. O sea, el papá, la mamá, los esposos dormían en un cuarto con clima, la abuela dormía en otro cuarto con clima, y su perrita dormía en otro cuarto con clima. Entonces me dijeron: no hay problema que usted se duerma ahí. Y yo dije: no hay problema. Entonces había una cama y la perra dormía allí con clima. Oiga, yo creo que si así fueran las condiciones, como a veces decimos todos, aunque sea de perro, adóptame. Pero no termina ahí la anécdota, sino que al día siguiente ellos iban a trabajar y me iban a dejar solos en la casa. Entonces el Señor sacó dinero y me dijo: mire, pastor, aquí le voy a dejar $200 para que coma. Y en aquellos años era mucho. Entonces yo le dije: no, es mucho, con 50. No, 150 es para que le compre comida a la perra, y 50. Y entonces le dejó más dinero a su perra, pero esa perra él la fue a buscar porque lo habían cambiado de ciudad, y entonces consiguió una camioneta prestada y se llevó su perra casi 300 kilómetros y prestó una camioneta, le puso gasolina, pagó las casetas. La perra era un poquito grande, entonces era una camioneta de batea, y ahí se llevó a su perra hasta su casa, y era un amor por el perro. Entonces, bueno, cuando Jesús dice perrillos, él está usando una palabra no tan despreciada, porque el Señor usa la palabra un perro de casa, pero cuando el Señor dice migajas, o sea, ella dice: Señor, aunque sean las migajas que caen y el perro come, pues está describiendo un perro de casa, no un perro callejero. Y saben que a veces en la ley de Moisés estaba prohibida 2 ofrendas. Dice Deuteronomio 23:18: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto,
porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro, dice Deuteronomio 23, 18. O sea que hoy en día la ley decía en tiempos de Moisés que la ofrenda de una prostituta y la ofrenda de un perro no era permisible, ¿verdad? Un día llegó una persona a la iglesia y dijo: pastor, le traigo una primicia del perro. Y entonces el pastor dijo: oh, esa primicia está prohibida en la Biblia. Y entonces la persona le dijo: pero pastor, es que el perro cuesta como 7,000 pesos. Y dijo: eso es de la ley, ahora estamos en la gracia, así que traiga el perro. Billy Graham, en el libro Cómo enfrentar la muerte, Billy Graham dice que para el doctor Billy Graham, dice que los perros entrarán al cielo. Hay un libro que se llama Los Ángeles en Misiones Especiales, y este pastor bautista también dice que sus perros veían a los ángeles que venían a entrevistarse con él, porque él tuvo visitas angelicales. Entonces él dice: mis pastores alemán veían cómo los ángeles venían y ellos sabían y hasta me avisaban. Pero ¿qué perros hay, hermanos? Aquí está el perro más rico del mundo. Es Gunther, el perro más rico del mundo. Escuche, se llama Gunther IV. Cuando la condesa alemana Carlota murió, le dejó a este perro que está aquí atrás de mí, escuche, 372 millones a su perro. O sea, la condesa escribió su testamento y dijo: cuando yo me muera, quiero que a mi perro le hereden los 372 millones. Así que había una albacea, y cada vez el albacea sacaba dinero para darle su filete, su corte americano, su ribeye, su tomahawk y su bistec para que comiera este perro. Pero entre los perros más ricos del mundo está Toby Rimes, conocido por sus actos de caridad. Este perro tiene una línea descendiente de gente muy rica. Su dueña, ella, Wendell, tenía una fortuna de 30 millones de euros en un fondo para su perro. Así que este perrito o esta perrita tenía esta cantidad, 30 millones de euros, hermanos, algo afortunado. Así que esta perrita también era una de las perras más ricas del mundo. Y aquí en Estados Unidos, en Norteamérica, están los perros de Oprah Winfrey, la conductora de orígenes afro. Los 3 perritos de la reina de la industria del entretenimiento van a heredar cuando ella muera. Si muere antes que ellos, estos 3 perritos van a heredar $2.9 millones. Mire el concepto de hoy en día. Pero cuando Jesús le dice a la mujer cananea, a la mujer, le dice: el Señor, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Y ella no se ofende, ella sabe su nivel, pero ella, aunque sabe su nivel, quiere un milagro de primer nivel. Y aunque ella está abajo de la mesa, ella sabe que puede alcanzar un nivel arriba. Y aunque el Señor le dice perrillo, ella sabe que puede llegar al nivel de arriba. Y aunque el Señor le ha dicho algo que puede ser ofensivo, ella dice: Señor, está bien, pero yo necesito un milagro y quiero un milagro. Y el milagro que quiero es que sanes a mi hija. Entonces le dice ella: Señor, es verdad, pero también los perrillos comen de lo que cae en la mesa de su Señor. Y entonces, aunque sea migajas, dame. Necesito un milagro, y aunque sea migajas, dame, porque ella necesita que el Señor la ayude. Jesús dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces, hermanos, esta noche probablemente muchos de nosotros hemos pasado por conceptos de baja estima, de culpa, de errores, de pensar que no merecemos acercarnos a Dios, de pensar que no merecemos venir a la iglesia, pisar un templo, acercarnos a un altar, de pensar que hemos ofendido y manchado nuestra vida y hemos ofendido a Dios, y pensamos que
nuestra vida no es digna de Dios, pero si nuestra fe nos hace buscar al Señor e ir sobreponiéndonos a las cosas, mira, sobreponte a las circunstancias. Probablemente Dios se esconde de ti, probablemente no sabes dónde buscar a Dios, pero esta mujer sabía el secreto, que Jesús había ido a donde no debería de ir, a Tirón y a Sidón, y el Señor va y ella sabe que ahí está, y tú tienes que entender también que puedes encontrar a Dios, que podemos encontrar a Dios, y entonces el Señor le muestra los niveles que hay en la vida, y estos niveles que sirvieron de introducción, las clases sociales. Ella respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos, esa palabra tan interesante, los perrillos, aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea, qué forma tan entendida de ella al decir: sí, Señor, es verdad. O sea, si tú me dices soy perrillo, ella dice: sí, Señor, pero aún los perrillos, o sea, ella dice: sí, Señor, es verdad, no soy digna, pero recuerda que debajo, y ahí está la escala, debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Los perrillos comen de las migajas de los hijos. Bueno, en nuestros usos y costumbres, nosotros pensaremos en una mesa que nos llegue a la altura de la cadera, de pie, pero en los usos y costumbres, en los judíos, ellos comían sin sillas, así que el nivel de migajas sería muy por debajo. Usted hoy se sienta para comer en una silla, para alcanzar y estar cómodo, pero en el usos y costumbres, ellos se sentaban en el piso y ahí comían. Y ella le dice: Señor, aún de la mesa, debajo de la mesa, los perrillos llegan y comen migajas. ¿Cuántos quieren migajas? ¿Cuántos le dirían al Señor: dame migajas, aunque sea? Bueno, esa expresión podría servir para ella y para ellos, que no son pueblo, pero nosotros, escuche, nosotros somos los hijos. O sea, usted no tiene que decir al Señor: dame migajas, porque el Señor no le va a dar migajas. Usted hoy en día ya no es un perrillo. Usted no es alguien inferior. Usted no es alguien despreciable. Usted ahora es hijo de Dios. Por eso Juan 1, 11 y 12 dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Diga conmigo fuerte: me dio potestad de ser llamado hijo de Dios. El Señor ahora no dice, nunca te va a decir el Señor perrillo, perrilla, nunca te va a decir el Señor segunda clase, nunca te va a decir el Señor tercera clase. El Señor nunca te va a menospreciar ahora. El Señor no va a decir, tú no eres digno, porque ahora tú eres hijo de Dios. Pero el ejemplo de la mujer cananea nos hace pensar en una persona que no merecía el don de Dios, el regalo de Dios, que no merecía ser escuchado por Dios. Sin embargo, esta mujer consiguió un milagro, consiguió escuchar la respuesta de Dios, de Jesús, y entonces esta mujer recibe la respuesta del Señor. Migajas en la vida, migajas. No te conformes con migajas. El mundo no nos da nada bueno, el mundo no nos da nada importante. Migajas, solo migajas, pero tú no estás hecho para migajas. La mujer entendía que ella no merecía comer en la mesa, que ella no merecía sentarse en la mesa, pero ella sabía, hermanos, que migajas, podría alcanzar las migajas, y tú no te conformes con eso, por favor. El mundo te puede ofrecer algo de segunda, de tercera clase. El mundo te puede ofrecer lo que le sobra. Pero aún lo mejor del mundo y los manjares más exquisitos del mundo
no se comparan con las migajas de Cristo. Si el mundo nos diera lo mejor que tiene, seguiría quedándose corto comparado con las migajas que Cristo pudiera darnos. Porque aunque el Señor nos tratara mal, Job dijo: he aquí que aunque Él me matare, en Él esperaré. Job dijo que aunque el Señor me trate mal, yo seguiré creyendo en Él. De tal manera, mis hermanos, que la amabilidad del mundo no se compara con la obscenidad que pudiera haber en Cristo, si la hubiera. Estoy siendo extremo en lo que digo, pero cuando Jesús le dice a ella perrillo, probablemente no es el Jesús que conocemos, el Jesús que dijo: el que quiera venir en pos de mí, venga, acérquese, yo nunca echaré fuera a nadie. Pero ahora vemos a Jesús lastimando, hiriendo a la mujer cananea y diciéndole: tú no mereces un milagro. Pero ella dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Así que concédeme eso. Yo quiero pedirte que tú no te conformes con migajas, no te conformes con menos. Las migajas que Cristo te puede dar son 1000 veces mejor que los mejores platillos que el mundo puede dar. Dios tiene algo mejor para tu vida. Y si tú le pides al Señor que Él te ayude, Él vendrá a tu socorro y Él te ayudará. Migajas, no te conformes. Entonces Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Esta declaración de la mujer: está bien, Señor, dame lo que sea, pero dámelo. Y entonces Jesús dijo: hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Dios tiene no migajas, Dios tiene un pan para ti. Dios te quiere dar el mejor pan que hay. Si la vida te ha puesto debajo de una mesa, si te has caído de nivel, si estás recibiendo solo migajas de alguien, no, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere darte pan, alimentarte sólidamente. Dios quiere bendecir tu vida. Dios tiene un propósito para nosotros este día. Así que yo te invito a que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Ore conmigo este día. Nos ponemos de pie los que estamos aquí también. Pónganse de pie este día y oramos a Dios. Señor, esta hermosa noche nosotros no merecemos migajas, no por nuestra conducta, no por nuestro rango, no por nuestro nivel, porque si fuera por eso, sí las mereceríamos. Si fuera por mi conducta, por supuesto que ni siquiera migajas merezco. Pero yo sé que tú no me darás migajas, porque Cristo murió por mí y Cristo me ha hecho hijo de Dios. Así que el Hijo de Dios me ha invitado a sentarme a su mesa. Ahora yo estoy sentado a la mesa del Hijo de Dios. Como el pan, el vino del Señor. Y algún día estaré sentado en las bodas del Cordero. Así que, Señor, yo no te pido migajas este día, ni tampoco quiero que les des migajas a las personas que están viéndonos o que están aquí congregadas. Yo te quiero pedir lo mejor que tienes. Si hay alguien que tiene un enfermo, si hay alguien que tiene un problema, quizás le has dicho al Señor: por misericordia, por lástima, ayúdame, ten compasión de mi vida. Si alguien aquí o allá en casa tiene una necesidad y te sabes indigno del Señor, hoy te quiero invitar a que le digas a Dios: dame lo mejor que tengas, lo mejor del trigo, Señor. La miel del panal, dame, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te necesito hoy. Yo no quiero las migajas que caen de la mesa de mi Señor, porque ahora entiendo
que yo soy tu hijo. Ven a mi corazón, Jesús. Te recibo como mi Señor y Salvador. Ven a mi corazón, Jesús. Te recibo en mi vida, en mi familia. Dame lo mejor que tengas para mí. En el nombre de Jesús, ayúdame, Dios. Gracias. Amén. Dios les bendiga a todos. Ese día nos vemos el domingo a las 9.